Shalom Ubrajá, paz y bendición, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Agradecemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, por su infinita misericordia, por su bondad y por permitirnos, ¿verdad?, poder compartir junto a ustedes más un estudio entonces de nuestro curso teológico ETESPE. Y nos vamos a hacer en este módulo, ¿verdad? Nos vamos a iniciar el estudio de las epístolas, ¿verdad?, universales. ¿Ya? Vamos a estar estudiando las epístolas universales. Vamos a estar viendo qué es lo que son las epístolas universales. Y hoy lo vamos a iniciar este módulo, ¿verdad?, esta clase con la epístola de Santiago o Jacobo en hebreo. ¿Ya? Así que tienen que ustedes leer su material, el cual ya fue enviado, el cual ya fue entregado, ¿ya? Y tienen que leer el material. Lógicamente yo he tenido que añadir algunas consideraciones a este estudio, ya, porque no siempre todo cae en el material físico el cual yo les entrego. Así que no se extrañen si hay cosas que ustedes no van a encontrar en el material, ¿ya? Ojo con los videos, porque este mes la prueba se viene de los videos y del material. Así que no se confíen solamente en leer el material, también hay que prestar atención a los videos. Muy bien, comenzamos así entonces con la epístola de Santiago o Jacobo, que hace parte de las epístolas universales. Descripción, ¿verdad?, del curso. El curso de Epístolas Generales es un estudio intensivo de los siguientes libros de la Biblia: Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. ¿Ya? Entonces, estas son las epístolas generales. ¿Ya? Hay algunos teólogos, ¿verdad?, que agregan la carta a los hebreos, pero yo no la he agregado aquí porque la carta a los hebreos merece estudiarla aparte, ¿ya? Y la mayoría no la considera como una epístola universal, ¿ya? Para cada libro se dan detalles del contexto y se analizan las principales exhortaciones que estos libros dan para vivir una vida santa, ¿ya? O sea, es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? De una forma, ¿verdad?, intensiva. Vamos a estudiar cada carta de las epístolas generales. Vamos a estudiar su contexto, ¿ya? Quién fue que la escribió, quiénes son los destinatarios, por qué razón, ¿verdad?, se escribió, y vamos de forma así, ¿verdad?, superficial, a analizar las principales, ¿verdad?, exhortaciones de cada carta. Observe, dice, ¿verdad?, que no llevan el nombre de los receptores de la carta. Ya cada epístola, ¿verdad?, universal no lleva el nombre de los receptores, como es el caso de las epístolas paulinas, sino el nombre de sus autores. Las epístolas, ¿verdad?, generales llevan entonces el nombre, ¿verdad?, de sus autores y no de los receptores, como por ejemplo, cuando Pablo, ¿verdad?, en las cartas paulinas le escribe a la iglesia de Tesalónica, o le escribe a la iglesia de Roma, o a la iglesia de los filipenses. En el caso ya de las epístolas universales, llevan el nombre del autor, como por ejemplo Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Primera de Juan. Esto significa que no fueron escritas para una iglesia o una persona en particular, sino para la iglesia como un todo. Por eso, ¿verdad?, se les da este nombre de cartas universales, porque no se escribieron, ¿verdad?, para una persona en particular, como es el caso, ¿verdad?, de Pablo a los tesalonicenses o Pablo a los filipenses, ¿ya? Sino que se escriben, ¿verdad?, de forma generalizada, o sea, podían ser leídas en varios lugares, ¿ya? Acá vemos al costado derecho de ustedes, ¿verdad?, acá en la pantalla, ustedes pueden ver, ¿verdad?, entonces los destinatarios a quienes se escribió, ¿verdad?, esta carta, ¿ya? Que son, ¿verdad?, los que vivían en Asia Menor o Siria. Vamos a ver más adelante que los destinatarios eran cristianos judíos, ya, judíos que se habían convertido al cristianismo,
y que por causa de la persecución, ¿verdad?, la muerte de Esteban, ya habían, ¿verdad?, dejado Jerusalén y se habían dirigido hacia estos lugares, hacia Siria, ¿verdad?, o Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. Entonces es a esto, ¿verdad?, creyente, judío, que Pablo, ¿verdad?, se dirige, o perdón, el apóstol Jacobo o Santiago, ¿verdad?, dirige esta carta de Santiago, ¿ya? Los motivos, ¿verdad?, de su escritura varían, ¿ya? Santiago apunta a aspectos prácticos de la vida cristiana y la demostración de la fe mediante buenas obras. O sea, estos dos puntos, ¿verdad?, son principales dentro de la carta de Santiago. Santiago, ¿verdad?, en su carta apunta ¿a qué? A aspectos prácticos de la vida, ¿ya? No es una carta teológica como la de Pablo, ¿ya?, que trata de asuntos doctrinales, ¿ya?, sino que más bien Santiago se preocupa de enseñarles, ¿verdad?, o hacerles recordar a estos judíos cristianos que habían sido dispersados, ya, sobre aspectos prácticos, como por ejemplo, ya, el no hacer acepción de persona entre el rico y el pobre, como por ejemplo el cuidar, ¿verdad?, de lo que hablan, el cuidado que tienen que tener con la lengua, ya, el preocuparse, ¿verdad?, de los más pobres, el honrar a los más pobres como lo hacen con los ricos, ya, preocuparse, ¿verdad?, de los enfermos, o sea, apunta, ¿verdad?, a aspectos prácticos. Es por esta razón, ¿verdad?, que también la carta de Santiago o de Jacobo, ya, ha sido, como yo le llamaría, el patito feo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Se demoró mucho en ser reconocida también, ¿verdad?, como epístola, ¿ya? Incluso como por hombres como Martín Lutero, que la tildó, ¿verdad?, y la llamó de epístola de paja, porque según Martín Lutero, ¿verdad?, era una carta que no aportaba mucho. Bueno, tenemos que entender también el contexto, ¿verdad?, en que Martín Lutero estudió la carta de Jacobo o de Santiago. Era un tiempo, ¿verdad?, en que la iglesia estaba pasando por una reforma y se estaba separando de la iglesia católica, ¿ya? Martín Lutero, ¿verdad?, creía mucho en la doctrina, ¿verdad?, de la justificación, ¿verdad?, por la fe. En cambio, ¿verdad?, el apóstol Jacobo, ¿verdad?, o Santiago habla sobre la fe sin obra, ¿verdad?, es muerta. Entonces hay una aparente, ¿verdad?, contradicción entre lo que enseñaba Pablo, que la justificación es por la fe, y lo que enseña Jacobo o Santiago, de que la fe, ¿verdad?, y la salvación se alcanza también por las obras, que no nos sirve solamente, ¿verdad?, tener fe. Pero si vamos a analizar a ambos, ¿verdad?, ambos tienen razón. Por una parte, el apóstol Pablo tiene razón de que el hombre no es justificado por obra, no podemos alcanzar la salvación, ¿verdad?, el perdón de Dios por obra, ¿ya?, haciendo obra. Pero también, ¿verdad?, no podemos quedarnos solamente con el pensamiento, ¿verdad?, de que todo es por la fe y yo no me esfuerzo, ¿verdad?, en servir a Dios, y yo no me esfuerzo en buscar a Dios, y yo no leo la Biblia, y yo no oro, y yo no congrego. Entonces, ¿verdad?, mi fe es muerta. También tiene que tener fruto. Entonces Santiago también, ¿verdad?, o Jacobo, tiene razón en lo que él plantea en su carta, ¿ya? Por eso que ha sido, ¿verdad?, mal entendido, ¿ya? Entonces, los motivos, ¿verdad?, de la escritura de él varían. Primero, él apunta a aspectos prácticos de la vida cristiana y también la demostración de la fe mediante buenas obras, lo que yo recién, ¿verdad?, estaba mencionando. Amén. Epístola de Santiago, página 4 de nuestro material. Paternidad, ¿verdad?, literaria. ¿Quién fue el escritor? ¿Quién fue que compuso esta carta? En el Nuevo Testamento hay 4 nombres que tienen el mismo nombre de Jacobo o Santiago, ¿ya? O sea, encontramos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento 4 Santiago. Primero, el hijo de Zebedeo, discípulo de Jesús y hermano del apóstol Juan, el cual también, ¿verdad?, es llamado de Jacobo, en Mateo capítulo 10, versículo número 2, ¿ya? Dice Juan capítulo 10, verso 2, dice la palabra del Señor así. Abrimos nuestra Biblia entonces, acompañando con la Biblia para analizar el texto bíblico. Encontramos entonces este primer Santiago.
Santiago capítulo 2, Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, verso 2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces el primer Santiago, ¿verdad?, que encontramos en el Nuevo Testamento es hermano del gran apóstol Juan, el cual también se conoce como Jacobo. Bueno, este Jacobo, ¿verdad?, es muerto por Herodes, ¿ya? No Herodes el Grande, sino que uno de los descendientes de Herodes. Dice la palabra del Señor que es traspasado, ¿verdad?, a espada. Y este es hermano del apóstol Juan. Por lo tanto, tenemos que descartar, ¿verdad?, que este sea el Santiago de la epístola del cual estamos hablando. Después tenemos el hermano del Señor Jesús en Gálatas capítulo 2, versículo 9, ¿ya? Gálatas capítulo 2, versículo número 9, dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ya? Entonces aquí habla de Jacobo, el hermano del Señor Jesús, el hermano menor, que es el que comúnmente, ¿verdad?, y todos los teólogos aceptan como el autor de esta carta, de esta epístola. Encontramos entonces un tercer Santiago, el menor, conocido como el menor, otro de los discípulos de Jesús e hijo de Alfeo o Cleofas. Marcos capítulo 15, abrimos nuestra Biblia, Marcos capítulo 15, es bueno ver los textos bíblicos para ir, ¿verdad?, confiriendo lo que estamos hablando. Marcos capítulo número 15, versículo número 40, dice así, ¿ya? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Entonces, acá encontramos entonces a Santiago Jacobo el menor, otro discípulo de Jesús, ¿verdad?, e hijo de Alfeo o Cleofas. Y por último, ¿verdad?, tenemos el hermano de Judas, que es otro discípulo, ¿verdad?, también conocido como Santiago, ya Mateo capítulo 10, verso 3. Este podría identificarse también con Santiago el menor, con lo cual, ¿verdad?, el número de nombres o de hombres, ¿verdad?, con el mismo nombre se reduce a 3. ¿Ya? Hay algunos que dicen que son 4. Pero, de todos ellos, ¿verdad?, es Jacobo el medio hermano del Señor, el que se designa generalmente, ¿verdad?, generalmente como el autor de la epístola. ¿Ya? En Gálatas capítulo 2, verso 9, ¿verdad?, que nos acabamos de leer, es, ¿verdad?, es el autor entonces de esta epístola. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, Jacobo entonces, o Santiago, viene siendo el hermano menor de Jesús. ¿Ya? Es notable que el escritor no utiliza esa relación como antecedente personal, sino que se define a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Jacobo también era conocido, Santiago, ¿verdad?, como el justo, respetado tanto por cristianos y judíos en su época. Vemos en Santiago capítulo 1, verso 1 entonces, que él se presenta como Santiago o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Sabemos la humildad acá entonces de este apóstol, ¿verdad?, de esta epístola, ¿ya? Siendo el hermano menor de Jesús, ¿verdad?, habiéndose criado con él. Imagínense el privilegio que él tuvo de ver crecer a su hermano, al Mesías, ¿verdad?, prometido, de vivir con él, de conocerlo de muy de cerca. Pero cuando él comienza, ¿verdad?, su epístola, esta carta, ¿verdad?, se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No usa, ¿verdad?, el título Santiago o Jacobo, ¿verdad?, hermano menor de Jesús. No, él se presenta, ¿verdad?, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí vemos, ¿verdad?, la humildad de este apóstol,
ya que siendo hermano o medio hermano, ¿por qué? Porque sabemos que era solamente hermano por parte, ¿verdad?, de la madre de María, no de José, ya, porque Jesús era hijo de Dios, concebido, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, amén. En cambio Santiago no, era hijo de María y de José, ya, pero aún así, ¿verdad?, él no usa este título para imponer respeto, ¿verdad?, o autoridad, sino que asimismo, ¿verdad?, se hace llamar siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿verdad?, entonces el autor de este libro, ¿verdad?, de esta epístola, ¿verdad?, es Jacobo o Santiago, ya el medio hermano menor de Jesús, el cual lo encontramos, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 2, verso 9. Tanto Santiago como sus hermanos, ya, no creían en Jesús como el Mesías al principio. O sea, imagínense ustedes, pues, ya, lo que yo decía anteriormente. Santiago, Jacobo, ¿verdad?, se cría con Jesús, ya, juegan juntos, ¿verdad?, duermen en la misma casa, comen, y de un día para otro, ¿verdad?, cuando Jesús cumple, ¿verdad?, qué sé yo, ¿verdad?, 30 años de edad, dice: yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo. Se imagínense, ¿verdad?, lo que fue esto, ¿verdad?, para Santiago, ¿verdad?, a sus hermanos. No creían en él. Según Juan capítulo 7, verso 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, mientras Jesús estaba vivo acá en esta tierra, ¿verdad?, ellos no lo reconocían como el Mesías. Ya no creían que Jesús era el Mesías. Santiago Jacobo vino a convertirse y a creer después de la resurrección, donde Jesús se le reveló. O sea, cuando Jacobo entonces, o Santiago, vino a creer, ¿verdad?, en Jesús, ¿verdad?, como el Mesías enviado por Dios, ya, el ungido. Después, ¿verdad?, que Jesús entonces muere y resucita. Durante muchos días, ¿verdad?, Jesús se le aparece a muchos discípulos, a más de 400 discípulos, ¿ya? Y se le apareció también, entre esas revelaciones, ¿verdad?, se le reveló a su propio hermano menor, ya, su medio hermano Jacobo o Santiago, según 1 Corintios capítulo 15, versos 6 y 7. Después apareció a más de 500 hermanos, dice, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Santiago, ¿verdad? Después a todos los apóstoles. O sea, Santiago viene a creer, ¿verdad?, en su hermano como el Mesías después de la resurrección, después que se le aparece. ¿Ya? Posteriormente, ¿verdad?, Jacobo o Santiago se transformó como el líder o cabeza de la iglesia de Jerusalén. O sea, la reciente iglesia, ¿verdad?, cristiana, ¿ya?, que abrazó, ¿verdad?, a Jesús como el Mesías, ya, Jacobo o Santiago se viene a convertir en cabeza de la iglesia, el pastor, ¿verdad?, principal de la iglesia de Jerusalén, a quien todos, ¿verdad?, tenían que dar cuenta, ¿ya? Gálatas capítulo 2, verso 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, Santiago, Cefas, que viene siendo Pedro, y Juan el apóstol, ¿verdad?, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, aquí lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, a los Gálatas, le está diciendo que cuando él comenzó su ministerio, su primer viaje misionero junto a Bernabé, quienes reconocieron, ¿verdad?, y apoyaron su ministerio fue el propio Jacobo, ¿verdad?, o Santiago, que era columna, considerado columna. Sabemos que una columna, ¿verdad?, es una pieza fundamental, ¿verdad?, de una edificación, de un edificio. Entonces, en la época, tanto Santiago, Jacobo, como Pedro y Juan ya eran considerados columnas de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, Jacobo, ¿verdad?, era cabeza, era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén y aquel que había reconocido ya y aprobado el ministerio a los gentiles, ¿verdad?, del apóstol Pablo. ¿Ya? Acá encontramos entonces en griego, ¿verdad?, la palabra Santiago, ¿ya?, que viene siendo Jacobos, ¿ya?, y en griego, ¿verdad?, en griego, y en hebreo, Jacob, ¿ya?, Jacob. Entonces, se le da este nombre, ¿verdad?, Santiago en la realidad es un nombre latín, ¿ya?, pero el nombre hebreo, ¿verdad?, de este apóstol es Jacob, ¿ya?
Este gran cristiano, ¿verdad? Santiago o Jacob fue un hombre reconocido en la iglesia de Jerusalén, de la cual era uno de sus ancianos. Según Hechos capítulo 12, vamos allá, Hechos capítulo 12, verso 17, dice así: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo o Santiago y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces acá vemos, ¿verdad? A Pedro, ¿verdad? Siendo liberado, ¿ya? Cuando Herodes mata a Jacobo, al otro Santiago, ¿verdad? Al menor, lo traspasa a espada, en el capítulo 12. Y luego, ¿verdad? Encarcela a Pedro. Dios envía un ángel para liberar a Pedro entonces de la cárcel. Y Pedro se dirige hacia la iglesia, ¿verdad? Que estaba en la casa, ya haciendo constantemente oración por él. Si no me equivoco, era la casa de María, ya, madre de Juan Marco. Y entonces cuando llega ahí, golpea, ¿verdad? No querían abrirle porque pensaban que era un fantasma, pero le abren, ¿verdad? Y él les dice entonces, ya, le hace seña con la mano de que no metan boche, ¿verdad? De que se mantengan callados. Y les contó cómo el Señor, ¿verdad? Lo había liberado de la cárcel, Pedro. Y dijo: haced saber esto a Jacobo o a Santiago. ¿Ya? O sea, avísenle al pastor de la iglesia lo que está diciendo Pedro, al principal de la iglesia, a Jacobo. Por lo tanto, ¿verdad? Él era un anciano, ¿verdad? Muy respetado en la época apostólica de la primera iglesia. Lo vemos también en Hechos capítulo 15, verso 13, ¿ya? En el primer concilio de Jerusalén, cuando la iglesia entonces se reúne para ver y decidir qué es lo que van a hacer, ¿verdad?, con los gentiles que se están uniendo a la iglesia, que están creyendo también al Señor. Porque hasta el momento, ¿verdad?, hasta el capítulo 14, la iglesia solamente era una iglesia judía. Era una iglesia, ¿verdad?, que tenía cristianos, que tenía creyentes, pero judíos. Pero en el capítulo 15, ¿verdad?, el versículo 13 en adelante ya, ¿verdad?, se decide qué se va a hacer con los gentiles. Y aquí vemos a Santiago como cabeza de este concilio, este primer concilio. Y cuando ellos callaron, dice Jacobo, Santiago respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ya aquí se levanta Jacobo entonces para dar su opinión con respecto a los gentiles que se están uniendo a la iglesia. Por lo tanto, Santiago, ¿verdad?, era un anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Este mismo que escribió esta epístola de Santiago, la cual estamos estudiando. Los historiadores, ¿verdad?, aseguran que era un hombre austero, de una elevada santidad en su conducta. Tal vez, ¿verdad?, nazareo, ya, en consagración, ¿verdad? Y un hombre de mucha oración, a tal punto que cuenta la historia eclesiástica que sus rodillas se encallecieron como la de un camello, de tanto, ¿verdad?, que él oraba. La tradición cristiana dice que los judíos pretendieron que Santiago persuadiese al pueblo para que no creyeran en Jesús. Y cuando éste se negó, lo subieron al pináculo del templo, lo arrojaron sobre el pavimento y luego lo apedrearon hasta matarlo. Él era muy respetado tanto, ¿verdad?, en el medio cristiano como judío. Pero quisieron usarlo, ¿verdad?, para manipular a la multitud para que no creyera en Jesús. Ante la negativa, ¿verdad?, de Santiago, entonces dice que lo llevan al pináculo del templo, una parte alta, ¿verdad?, y lo lanzan abajo. Acá vemos en esta fotografía, ¿verdad?, esta pintura, entonces Jacobo, ¿verdad?, siendo rematado en el piso. Unos dicen, ¿verdad?, que fue rematado con palo, ya, lo mataron. Otros dicen que lo apedrearon. Y esto, ¿verdad?, no solamente lo dice la historia eclesiástica, sino que también el propio historiador Flavio Josefo, el historiador judío, ¿verdad?, habla acerca de Santiago. Por lo tanto, Santiago, ¿verdad?, no es un personaje ficticio, es un personaje real que existió. El propio historiador Flavio Josefo lo confirma. Dice él: Ananías era un saduceo sin alma, dice, refiriéndose, ¿verdad?, al sumo sacerdote de la época. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido y el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago o a Jacobo, hermano de Jesús, quien era llamada Cristo, y algunos otros.
Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Antigüedad de la judía. ¿Ya? Bueno, uno dice que cuando él lanzaba, ¿verdad?, el pináculo, no muere inmediatamente. Entonces en el piso, ¿verdad?, lo rematan con piedra o con un mazo, con un palo. Así muere, ¿verdad?, este apóstol, ¿verdad?, de eh, la epístola de Santiago. Otra cosa interesante, ¿verdad?, que esta epístola, amados hermanos, hay que entender algo. ¿Por qué no toca los grandes temas teológicos? ¿Por qué, verdad, Santiago se enfoca en asuntos más prácticos? Porque la epístola de Santiago, ¿verdad?, fue escrito ya antes del primer concilio de Jerusalén. ¿Ya? En la época de los inicios, ¿verdad?, de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando empieza a escribir sus grandes tratados, ¿verdad?, teológicos, que tienen que ver, ¿verdad?, con temas como la justificación por la fe, ya, la divinidad de Cristo, etcétera, lo escribe, ¿verdad?, posteriormente al concilio de Jerusalén, cuando se estaban empezando a desarrollar las primeras doctrinas cristianas. ¿Ya? En cambio, Santiago, ¿verdad?, la escribe mucho antes del concilio de Jerusalén, y se la escribe, ¿verdad?, y se la dirige a judíos cristianos, no, ¿verdad?, a cristianos gentiles. Es por esta razón, ¿verdad?, que en la epístola de Santiago nosotros no encontramos estos grandes temas que toca el apóstol Pablo, ¿verdad?, como la salvación por la fe, ¿verdad?, o la justificación, que encontramos en la carta a los romanos, que encontramos, ¿verdad?, en la otra epístola, ¿verdad?, de Pablo. Sino que, ¿verdad?, Santiago trata más de asuntos prácticos, ¿ya?, en su epístola, debido a que fue escrita antes. Bien, la autoridad, ¿verdad?, de Santiago, ¿ya? La autoridad, ¿verdad?, que Santiago entonces tiene para escribir esta epístola. En los días apostólicos, una de las cosas que daban mucha autoridad era el haber sido testigo ocular del ministerio de Jesús. Y Jacobo Santiago lo fue. Por esta razón él no se preocupa de presentarse en la introducción como el hermano menor de Jesús. ¿Ya? O sea, una de las cosas, ¿verdad?, que le daba mucha autoridad en los días apostólicos a un apóstol, ¿ya?, y de hecho era una de las cualidades, calificaciones que tenía que tener un apóstol para ser reconocido como apóstol, ¿verdad?, es el haber estado con Jesús, el haber vivido con Jesús, haber convivido y haberlo visto. Y Santiago, lógicamente, ¿verdad?, tenía esta autoridad porque conocía a Jesús desde niño. Se crió, ¿verdad?, con el Señor, era su medio hermano. Entonces Santiago, ¿verdad?, poseía esta autoridad. ¿Ya? Esto era, ¿verdad?, muy importante en los días, ¿verdad?, del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, ¿verdad?, Santiago tenía y esta autoridad. Por eso, ¿verdad?, él no necesita decir y mencionar, ¿verdad?, yo soy Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Ya? Porque él poseía esta autoridad, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía, ¿verdad?, que él era el hermano menor, el medio hermano, ¿verdad?, de Cristo, de Jesús. ¿Ya? O sea, poseía entonces, ¿verdad?, esta autoridad. ¿Ya? Él tenía, ¿verdad?, esta autoridad para escribir la epístola y también para ser llamado de apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Como yo decía, ¿verdad?, anteriormente, ¿ya?, esta epístola, ¿verdad?, se escribió antes del primer, ¿verdad?, concilio de Jerusalén, cuando la iglesia, ¿verdad?, estaba recién formándose. Esto es, ¿verdad?, aproximadamente la fecha en que se escribió entre el año 47 al 49 después de Cristo. ¿Ya? Entonces la epístola de Santiago se escribió en el año 47 al 49 antes de Cristo. En esa fecha se escribe entonces la epístola de Jacobo o Santiago. O sea, mucho antes que el templo de Jerusalén fuese destruido y
los judíos, ¿verdad?, fuesen esparcidos por el mundo. Recordemos que el templo de Jerusalén es destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, Santiago, ¿verdad?, es una epístola, ¿verdad?, relativamente joven. Y es por esa razón que Santiago no se preocupa de tocar temas tan profundos teológicos como el apóstol Pablo, porque él escribe a una comunidad judía, cristiana, pero judía. Los padres de la iglesia también, ¿verdad?, y algunos escritos ya mencionan al apóstol, ¿verdad?, Santiago o Jacobo en sus escritos. Por ejemplo, la primera epístola de Clemente, dirigida a los creyentes de Corintio en el 96 después de Cristo, hace mención de la epístola de Santiago. El pastor de Hermas, ¿verdad?, que es un escrito ya de la época, muy famoso, conocido, en el año 140 después de Cristo, ambos, ¿verdad?, citan la epístola de Santiago. En este escrito, ¿verdad?, se menciona al apóstol Santiago o Jacobo. Orígenes, ¿verdad?, en los 154 después de Cristo, citó en sus escritos varias veces comentarios sobre la epístola de Santiago. Por lo tanto, ¿verdad?, la carta de Santiago cuenta, ¿verdad?, con el respaldo ya de escritos, ¿verdad?, y padres de la iglesia. Destinatarios de la carta. ¿A quién fue escrita, verdad, la epístola de Santiago o Jacobo? A todos los judíos cristianos expatriados por causa de la persecución. Vemos acá entonces en Santiago capítulo 1, verso 1, ¿verdad?, que él se presenta, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Ya? Entonces vemos acá entonces que Santiago le está dirigiendo esta carta, ¿verdad?, universal a las 12 tribus, ¿ya?, de Israel que están dispersas, que habían sido, ¿verdad?, a todos esos judíos que habían abrazado el cristianismo, pero que sin embargo habían sido, ¿verdad?, por causa de la persecución, ¿verdad?, después de la muerte de Esteban, que vino sobre la iglesia, los primeros días de la iglesia, habían sido dispersados, ¿ya? Vemos en Hechos capítulo 11, verso 19, que incluso el escritor Lucas, ¿verdad?, el evangelista Lucas, hace mención sobre esto, sobre esta persecución. Dice: los que habían sido esparcidos por causa de la persecución, que se levantó con motivo a Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie en la palabra, sino a los judíos solamente. Bueno, aquí vuelvo a reiterar lo que yo dije anteriormente. La primera iglesia, ¿verdad?, estaba compuesta solamente de judíos y no de gentiles, ¿ya? Y estos judíos cristianos que habían sido dispersados, ¿verdad?, por toda Fenicia, Chipre, ¿verdad?, Asia Menor, ya Siria, ya es a ellos entonces a quienes Jacob, ¿verdad?, o Santiago les dirige esta carta o esta epístola universal, a los expatriados de las 12 tribus, ¿ya? Motivo, ¿verdad?, por los cuales Jacobo, ¿verdad?, o Santiago escribe entonces esta epístola. En esos años, y a causa de la diáspora, ¿ya?, o de la dispersión, había un peligro, dice, y no era exactamente el desaliento o la posibilidad de abandonar la fe, sino un formalismo externo, hipócrita, una piedad sin fruto real, una doctrina no acompañada por una vida de acuerdo a ella. Por eso la carta es eminentemente práctica y habla de principios de ética cristiana, de religión, ya, como expresión y prueba de la fe. Por ese motivo el mensaje de Santiago es más que nunca vigente hoy en día, ¿ya? O sea, había un peligro de que ellos viniesen a vivir, ¿verdad?, al igual que los fariseos de la época, ¿verdad?, una religión, ¿verdad?, que se preocupaba solamente del formalismo externo. O sea, una religión, ¿verdad?, solamente de apariencia, ¿ya? Pero en su interior no la vivían. No vivían en santidad, no vivían en consagración. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, que Santiago les escribe. Había un peligro, ¿verdad?, de que a ellos se les había enseñado que solamente por la fe podían ser salvos, que no necesitaban de las obras. Entonces ellos se tomaron muy a pecho esto, ¿verdad?, muy en serio esto, y no se preocupaban entonces de vivir la religión, ¿ya?, sino que se preocupaban solamente de creer en Dios. Ellos decían, ¿verdad?, en su mente: no, basta solamente con creer en Dios y punto, ¿ya? No importa que sigamos, ¿verdad?, cuánto se llama pecando, no importa que sigamos, ¿verdad?,
siendo amigos del mundo, no importa que sigamos hablando mal del prójimo, lo importante es creer en Dios y lo que Él mira es la fe de la persona, ¿ya? Algo parecido a lo que pasa hoy en día. La mayoría de las personas, ¿verdad?, piensan que solamente basta con creer en Dios y ya son salvos. Y no es así, ¿ya? El árbol, ¿verdad? El buen árbol no solamente tiene que tener hojas verdes, ser un árbol frondoso con hojas verdes, sino que también tiene que tener frutos, producir frutos. Entonces la verdadera religión es lo que Santiago da a entender, ¿verdad?, que va acompañado también no solamente de fe, sino de obras. Esta es una palabra que usted va a encontrar reiteradamente si usted lee los 5 capítulos, ¿verdad? Y es obligado, ¿verdad?, para poder entender este estudio, leer el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Son 5 capítulos. Las palabras que usted más va a encontrar, ¿verdad?, en el libro de Santiago es fe y obra. Fe y obra. La fe sin obra es muerta. O sea, lo que Santiago está diciendo, ¿verdad?, no basta con tener una religión externa. No basta solamente con decir yo tengo fe. También tengo que tener obra. Practicar, vivir, ¿ya? El evangelio. Vivir la fe. ¿Ya? Se tiene que exteriorizar, demostrar lo que yo creo. Que yo creo en Dios. ¿Ya? Que yo vivo una vida cristiana. Ese es el mensaje central de la epístola de Santiago. Se tiene que ser diferente. Tema central, ¿verdad? La sabiduría verdadera y las obras como manifestación de la fe. Bien, ahora vamos a ver el contenido. Vamos a ir desglosando un poco, ¿verdad?, ya los temas los cuales Santiago trata en su epístola universal. ¿Ya? Por ser él habla, ya, en el capítulo 1, ¿ya? Y 2 sobre del verso 2 al 18, sobre la tentación como la prueba de fe. ¿Ya? Él habla de que el cristiano es probado, ¿ya? Pero no debe desanimarse, no debe desalentarse, ¿verdad?, cuando es probado. Él comienza diciendo, de hecho, ¿verdad?, en el versículo 2, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice. Gócense, alégrense cuando se hallan en pruebas, en dificultades, dice Santiago. ¿Cómo así, verdad? ¿Cómo un cristiano puede alegrarse cuando está pasando por pruebas? ¿Cómo un cristiano puede gozarse cuando está pasando por pruebas? Bueno, el cristiano, ¿verdad?, se goza, se alegra. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está en el control de su vida. Que todas las cosas, ¿verdad?, todas las circunstancias están en el control de Dios. ¿Ya? Por eso aquí en el capítulo 1, ¿verdad?, él habla sobre la tentación y también como la prueba de fe. Que debemos gozarnos cuando estamos pasando, ¿verdad?, por prueba. El cuerpo, dice la carta, inicia con una afirmación que pretende conmover e intrigar al lector, dice. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, dice. Ningún escritor del Nuevo Testamento sugiere nunca que la vida cristiana sea fácil y serena. ¿Ya? Ni el propio Jesús, ¿verdad?, engañó a sus discípulos. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Muy diferente a lo que se predica hoy en día, ¿verdad?, que el cristiano solamente tiene que tener victoria, que un cristiano que está pasando por enfermedad o dificultades es dudoso, que está en pecado. No es así. ¿Ya? Somos probados por Dios. Pasamos por pruebas. Pero debemos gozarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios está en el control. Jesús mismo habló de negarse a uno mismo, de dejar a padre y a madre, de no tener hogar y de sufrir persecución. O sea, Jesús no engañó a nadie. Pablo le dijo a los creyentes que era por medio de muchas tribulaciones que se ingresaba al reino. Pedro habló de fuertes pruebas. La paradoja de todo es que la cruz lleva a la corona, la muerte lleva a la vida. Por lo tanto, ¿verdad?, el cristiano pasa por pruebas. Pero como dice Santiago acá, ¿verdad?, debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y no entristecernos. El llanto se torna en gozo, incluso en la pesadez y la prueba de la fe hay gozo inefable y glorioso. El apóstol Pedro, como vamos a estudiar también la próxima materia, ¿verdad?, la próxima clase, perdón, también habla sobre esto en el capítulo 1, en el verso 6 al 9, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se da cuenta? Entonces aquí Pedro, ¿verdad?, también está reafirmando lo mismo que Santiago, ¿ya? Dice que vuestra fe, más preciosa que el oro, es sometida a prueba, a la prueba del fuego. Por lo tanto, ¿verdad?, Santiago abre su carta, ¿verdad?, hablándole sobre las pruebas a los cristianos. Posiblemente, ¿verdad?, muchos de los que habían sido dispersados, ¿verdad?, estaban pasando por pruebas. Recordemos que cuando salían arrancando, ¿verdad?, por causa de la persecución, muchas veces tenían que abandonar sus casas, sus posesiones, que han despojado sus posesiones, ¿verdad?, alejados de su familia. Era una prueba, hermano, lo que estaban pasando. Pero Santiago, ¿qué le está diciendo? Gócense, alégrense, cuando estén pasando por pruebas. Lo mismo le dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro. También le habla, ¿verdad?, Santiago, en el capítulo 1, sobre la tentación. El cristiano, ¿verdad?, no solamente es probado, sino que también es tentado por el enemigo, ya, por Satanás. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Pero el cristiano, ¿verdad?, es tentado por el diablo y no por Dios. Por eso en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hay prometida, ¿verdad?, una corona de vida para aquellos que soportan la tentación. Cuando habla de varón aquí también habla de mujer, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Qué importante esto, ¿verdad? Nadie puede decir, ¿verdad?, yo soy tentado por Dios, Dios me está tentando. Eso es mentira. Dios no induce a nadie al pecado. Somos tentados, dice acá mismo, ¿verdad?, en el versículo 14, uno es tentado por su propia concupiscencia y pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra tentación, ¿verdad?, es la traducción de peirasmo en griego, término que tiene dos significados. Uno es tentación en el sentido común, de seducción al mal, como en el versículo 14. Pero también significa prueba, cuyo propósito y resultado puede ser bueno, ¿ya? O sea, el término, ¿verdad?, tentación, peirasmo, ¿verdad?, tiene dos aristas, tiene dos significados. Primero, ¿verdad?, significa seducción al mal. Cuando uno es tentado, ¿verdad?, ya es seducido al mal. Pero también, ¿verdad?, significa prueba, cuyo propósito muchas veces, ¿verdad?, puede resultar ser bueno también. ¿Por qué? Porque quien pasa por la prueba, ¿verdad?, es bendecido, es coronado, es fortalecido. Quien soporta, ¿verdad?, la tentación es fortalecido por Dios. Las pruebas son la base para probar la vida cristiana. Lo que se pone a prueba es nuestra fe. Una fe que no es probada es una fe insegura. De manera que un resultado de las pruebas es el gozo. Jesús le advirtió a Pedro que Satanás intentaría vencerlo, pero dijo el Señor: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En esencia, la fe es confianza en la verdad y la seguridad de Dios. Es un compromiso con la persona y la voluntad de Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿verdad?, el cristiano, aprendemos, ¿verdad?, en el primer capítulo de Santiago, el cristiano es probado, ¿ya?, muchas veces, pero no debe entristecerse, no debe desanimarse, debe gozarse en las pruebas. Y en segundo lugar, ¿verdad?, el cristiano muchas veces es tentado y seducido por Satanás, ¿verdad?, o por sus propias concupiscencias. Posiblemente, como dije anteriormente, estos cristianos judíos que habían sido dispersados, ¿verdad?, por causa de la persecución, a los cuales Jacobo, Santiago le escribe la carta, estaban sufriendo, ¿verdad?, pruebas, y también, lógicamente, al estar lejos de Jerusalén, de su familia, de su pastor, que era Jacobo, Santiago, ¿ya? Porque muchos de estos judíos cristianos posiblemente eran ovejas de Jacob, ¿ya?, de Santiago, estaban siendo tentados, ¿verdad?, a pecar, tentados a alejarse de Dios, tentados, ¿verdad?, a hacer lo malo, ¿ya? Y aquí Santiago lo insta a vencer la tentación, a resistir, ¿ya?, para poder ser premiado, recibir la corona de vida. En el verso 5, ¿verdad?, en el Antiguo, dice Testamento,
La sabiduría se considera un don de Dios. En el verso 5, ¿verdad? Santiago le habla sobre la sabiduría. ¿Ya? Dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ya? Por eso le decía yo, ¿verdad?, que esta carta es dirigida para judíos. Porque Santiago, ¿verdad?, en esta carta usa varias palabras, ¿verdad?, que eran muy comunes en el medio judío. Por ejemplo, ¿ya? En esta carta, ¿verdad?, si ustedes leen, Santiago habla de Adonai Sabaoth, o el Señor de los ejércitos, que era un término muy utilizado en la época por los judíos. ¿Ya? Hablas de la sinagoga, ¿ya? Que era una palabra, ¿verdad?, reemplazada por templo, se hablaba de sinagoga. ¿Ya? Aquí habla también de Jochma, en hebreo, ¿verdad?, que quiere decir sabiduría. Para el judío, ¿verdad?, de la época, la sabiduría, el Jochma, ¿verdad?, era algo muy importante. No está hablando acá de una sabiduría, lógicamente, ¿verdad?, humana, sino que está hablando de un Jochma, ¿verdad?, o de una sabiduría celestial, de una sabiduría que proviene, ¿verdad?, de Dios, de Adonai. ¿Ya? Por lo tanto, ¿verdad?, aquí Santiago está utilizando términos muy judíos. Por eso que les digo yo que esta carta es una carta, ¿verdad? Muchos la han mirado, ¿verdad? Y principalmente Martín Lutero, como una carta de paja, porque él no se preocupa de tocar temas teológicos, como Pablo, ¿ya? Si usted la compara con la epístola de Pablo. Eso es una carta práctica. Es una carta, ¿verdad?, que habla de sabiduría, que habla de tentación, que habla de prueba. ¿Por qué? Porque está escrita por un pastor que está preocupado por sus ovejas que han sido dispersadas. Entonces le está enseñando cómo vivir. Le está enseñando la verdad que ellos necesitan la sabiduría de Dios para poder saber conducirse. ¿Ya? Y que si alguno tiene y carece esta sabiduría, tiene que pedírsela a Dios, el cual da abundantemente. ¿Por qué? Porque esta sabiduría, ¿verdad?, es un don de Dios. Lo mismo nosotros hoy en día. ¿Ya? Si carecemos, ¿verdad?, de sabiduría, si no entendemos muchas cosas, ¿verdad?, de Dios, si nos cuesta entender muchas veces las cosas de Dios, la palabra, hay gente que realmente ahí me dice, ¿verdad?, me cuesta entender la palabra, la escritura. ¿Ya? La leo pero no la entiendo. Entonces, ahí en su oración, usted lo que tiene que hacer es pedirle a Dios sabiduría, Jogma, ¿ya? Para que Él abra su entendimiento, para que usted pueda comprender la escritura, ¿ya? O pueda saber cómo conducirse por la vida. En el Antiguo Testamento, como dice aquí, la sabiduría se considera un don de Dios. Es más que simple conocimiento, ¿verdad? Sabiduría, ¿verdad? Según la sabiduría de Dios, ¿verdad? No es solamente, ¿verdad?, tener un acúmulo de conocimiento general en la cabeza, ¿ya? Haber leído muchos libros, sino que es la capacidad de usar el conocimiento en buena forma para hacer el bien. Eso es sabiduría según Dios. Es tener la capacidad de usar el conocimiento que uno tiene, ¿verdad?, en buena forma para hacer el bien. Se dice, ¿verdad?, que en cada cárcel estatal hay suficiente hombre con doctorado como para cubrir la necesidad de profesores en cualquier gran universidad. Por lo tanto, vemos acá, ¿verdad?, esta ilustración. Ser sabio, ¿verdad?, no es tener título. Yo también conozco, ¿verdad?, muchas personas que tienen grandes títulos, que fueron a la universidad y hoy están presas. Porque cometieron crímenes, porque robaron, porque estafaron. Por lo tanto, ¿verdad?, aquí Santiago nos está refiriendo, ¿verdad?, a un conocimiento terrenal que se puede adquirir a través del estudio, ¿ya? De forma científica. Sino que está hablando, ¿verdad?, de un conocimiento que viene de la parte de Dios, de una sabiduría que viene de la parte de Dios para saber vivir en este mundo. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero ser muy poco, ¿verdad?, sabia. Y esto es una gran, ¿verdad?, realidad, ¿ya? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, la sabiduría de Dios. La oración para pedir sabiduría o cualquier otra cosa debe hacerse sin dudar, dice. ¿Ya? Aquí Santiago dice, ¿verdad? El que está falto de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Ya? O sea, no podemos, ¿verdad?, estar pidiendo algo a Dios, ¿verdad?, y estar dudando. ¿Ya? No podemos ser como Pedro, ¿verdad?, que cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, ¿ya?, Pedro le dice, Señor, si eres tú, deja que yo también camine. Jesús lo invita, le dice, desciende del barco, comienza a caminar. Pedro comienza a caminar, ¿verdad?, pero llega un momento en que duda, ¿ya?
comienza a dudar, se queda, ¿verdad?, entre dos aguas, ¿ya? Comienza a vacilar en su fe. Entonces una persona, ¿verdad?, que duda, ¿ya?, es al igual que Pedro, ¿verdad?, comienza a vacilar y se hunde. En términos de dudar se ha traducido como vacilar en otras partes del Nuevo Testamento. Proviene de un verbo que conlleva la idea de una mente dividida en sí misma. La duda nos hace ser como la basura que se tira al mar, que va y viene a la orilla. Solo se puede acercar a Dios con éxito los que creen que existe y que recompensa a los que le buscan, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Entonces, Jacobo, ¿verdad?, o Santiago, comienza su epístola hablando sobre estos grandes temas importantes, sobre la prueba, sobre las tentaciones, sobre la sabiduría que proviene de Dios, según Dios, ¿ya? No esa sabiduría terrenal, animal, diabólica que él habla, ¿verdad?, ¿ya? Sino la sabiduría que solamente da Dios, que es una sabiduría, ¿verdad?, que da paz, que es una sabiduría que lo lleva a hacer lo bueno como cristiano. Entonces aquí Santiago, ¿verdad?, está aconsejando, exhortando, ¿verdad?, a sus ovejas que fueron dispersados, ¿ya? Aquí también, ¿verdad?, ya en el capítulo 2, ¿ya? Y aún en el capítulo 1, ¿verdad?, Santiago sigue exhortando entonces a estos cristianos que fueron dispersados. Y les habla, ¿verdad?, acerca de las obras como evidencia de la fe, ¿ya? Aquí ya comienza, ¿verdad?, Santiago a tocar el tema principal, ¿verdad?, que no basta solamente con creer, tener fe, sino que también el cristiano debe tener obra. Porque así, ¿verdad?, como el cuerpo sin espíritu, sin alma está muerto, también, ¿verdad?, la fe sin obra es muerta, ¿ya? En el capítulo 1, ¿verdad?, verso 9 al 11, le habla sobre el hombre pobre y el hombre rico. Sobre el peligro, ¿verdad?, de nosotros hacer muchas veces acepción de personas, principalmente quienes están al frente de una iglesia, ¿ya? Los pastores hoy en día tienen que tener cuidado. Tienen que dar el mismo trato, ¿verdad?, que le dan a aquel que diezma mucho, como a aquel también que diezma, quien sabe, poco. Aquel, ¿verdad?, que tal vez no contribuye en nada a la iglesia, o que puede aportar poco, como aquel, ¿verdad?, que contribuye mucho. La tendencia humana, ¿verdad?, es fijarnos, ¿verdad?, en cómo la persona viene vestida, qué es lo que la persona tiene, para poder valorarla como individuo, como persona. Pero esta es la visión humana, y no según Dios. Por eso, ¿verdad?, que aquí Santiago les habla sobre este asunto, sobre la imparcialidad, ¿ya? O amonestación contra la parcialidad. Dice en el capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que le trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo aquí, ¿verdad? O sea, perdón, Santiago, Jacobo, le está advirtiendo. Porque posiblemente estos cristianos que habían sido dispersados, ¿verdad?, ya estaban practicando esto, estaban haciendo distinción entre una persona, ¿verdad?, entre los ricos y los pobres. Y Santiago le hace ver, ¿verdad?, que esto no está bien. Aquí se introduce uno de los temas insistentes de esta carta. El hermano de humilde condición es un cristiano que no es considerado gran cosa en este mundo. Su condición humilde es un asunto de estatus social y posesiones limitadas. Pero a los ojos de Dios es exaltado, aunque los cristianos no siempre han vivido a la altura de este ideal. Desde sus inicios el cristianismo ha puesto un gran énfasis en el valor de las personas. Esto es lo que hace la religión verdadera, esto es lo que hace el cristianismo. Poner valor en las personas. Todas las personas, ¿verdad? Este es el tema central de la escritura. Todas las personas tienen valor para Dios. Jesús vino a morir por todo el mundo, por los ricos y por los pobres. ¿Por qué? Porque cada ser humano, independiente, ¿verdad?, si es pobre o rico, está hecho a la imagen de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Todos los seres humanos, ¿verdad?, proyectan la imagen de Dios. Aparte de los talentos, la educación, los bienes o las capacidades que tenga todo ser humano, tiene un valor infinito, porque es el objeto del amor infinito de Dios. Aunque una adecuada humildad es una gracia cristiana, la baja autoestima no lo es. El que desprecia al que Dios ama y ha hecho a su imagen no es amigo de Dios.
La psicología que procura que la persona se considere un pobre y débil gusano del polvo no tiene cabida en la actitud de un creyente. Cada ser humano, ¿verdad?, tiene su propia luz. Cada ser humano, ¿verdad?, tiene su valor. Y esto está demostrado en la Escritura. Por eso Jesús, ¿verdad?, vino a este mundo para morir por cada ser humano y derramar su preciosa sangre. Santiago también, ¿verdad?, les habla sobre el peligro, ¿verdad?, es solamente escuchar, ¿verdad?, y no poner por obra la palabra. ¿Ya? Vemos en el capítulo 1, versículo 22 al 25, ¿ya? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces habla sobre el peligro, ¿verdad?, de ser solamente oidor y no, ¿verdad?, practicante de la palabra. Aquí le está advirtiendo, ¿verdad?, a estos cristianos judíos que estaban pensando, ¿verdad?, que solamente bastaba con tener fe en Dios y pronto, nada más. ¿Ya? Y con escuchar, ¿verdad?, pero no practicar la palabra. Santiago, ¿verdad?, le hace ver sobre la importancia, ¿verdad?, de oír, pero también poner en práctica lo que se aprende. ¿Ya? Hoy en día tenemos dentro de la iglesia muchos cristianos así, ¿verdad?, que escuchan, han escuchado, ¿verdad?, muchos sermones, infinidad de sermones, pero no practican. No practican, ¿verdad?, lo que aprenden. No viven lo que aprenden. Santiago nos habla sobre lo inútil, ¿verdad?, y sobre el no engañarnos a nosotros mismos. Porque cuando no vivimos, ¿verdad?, y no practicamos lo que aprendemos en el templo, en la casa de Dios, ¿verdad?, no estamos engañando al prójimo, no estamos engañando a nosotros mismos. Santiago regresa al pensamiento del versículo 19. No basta con ser oidor de la palabra. Uno debe oír antes de poder hacer. Pero oír sin hacer es caer en el autoengaño. Una persona que piensa así es como el que se mira en un espejo, dice. Ve que tiene la cara sucia. Y sabiendo que se la debe lavar, no hace nada para remediar la situación. Santiago también abre, ¿verdad?, con una advertencia sobre desear con ansia el puesto de maestro. ¿Ya? Aquí le advierte también, ¿verdad?, a estos judíos cristianos que anhelaban, ¿verdad?, ser pastores, que anhelaban ser maestros, predicadores, como muchos hoy en día, ¿verdad?, anhelan dentro de la iglesia. Admiran mucho, ¿verdad?, a los que usan el púlpito. Admiran mucho, ¿verdad?, a los que tienen el don, ¿verdad?, para predicar, para exhortar, para enseñar. Pero déjeme decirle algo, ¿verdad?, que hay una advertencia de parte de Santiago, que le advierte, ¿verdad?, sobre no anhelar mucho, ¿verdad?, el ser maestro o hablar. Porque esto un día van a tener que dar cuenta delante de Dios. Porque al que más se le da, ¿verdad?, más se le cobra, más se le exige. En el capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿verdad?, Santiago advierte sobre esto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí le habla, ¿verdad?, en el capítulo 3, sobre el poder de las palabras, sobre el poder de la lengua. Por eso le advierte, ¿verdad?, que no anhelen mucho, ¿verdad?, el ser maestro, el ser predicadores. Porque los predicadores, ¿verdad?, y los maestros tienen la tendencia, ¿verdad?, y están más expuestos muchas veces a ofender, a decir algo, ¿verdad?, que puede ofender a una persona, aunque no lo hagan, ¿verdad?, con mala intención. Pero esto un día van a tener que dar cuenta y ser juzgados delante de Dios. Por la sencilla razón, ¿verdad?, de que utilizaron mal el don de Dios o porque recibieron, ¿verdad?, un gran don, una gran responsabilidad. La advertencia de que no haya muchos maestros se traduce como no hagáis maestros. La razón es que los que deciden enseñarle a otros serán juzgados más estrictamente. En muchas cosas tropezaremos. Es particular difícil evitar usar mal la lengua. El habla es uno de los mejores dones que Dios le dio al hombre.
pero como todos los demás dones, están sujetos a ser muy mal empleados. El que puede controlar su lengua puede controlar el resto de su cuerpo, ¿ya? Por eso que él usa el capítulo 3 entero, ¿verdad? Para hablar sobre el poder que tienen las palabras, el poder que tiene la lengua. Los judíos, ¿verdad? Le dan, y yo, como tengo la bendición, ¿verdad? De conocer a algunos y tener cercanía con ellos, ellos hablan mucho, ¿verdad? Y se cuidan mucho lo que hablan, ¿ya? Ellos hablan mucho, ¿verdad? Sobre la Lashon Hará, o lengua mala, en hebreo. Sobre el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Con la Lashon Hará. De hablar algo, ¿verdad? Que venga a ofender a alguien, o que venga a herir, o que vaya a ser muchas veces, ¿verdad? Malinterpretado, ¿ya? Aquí Santiago en el capítulo 3, ¿verdad? Da 4 ilustraciones para mostrar la tremenda importancia de hablar bien. En primer lugar, ¿verdad? Le advierte sobre el peligro de la lengua. La lengua, ¿verdad? Es como el freno en la boca del caballo, que controla al animal entero, ¿ya? Así, ¿verdad? Como el freno le indica al caballo, ¿verdad? Cuando debe parar, así también, ¿verdad? Nosotros debemos controlar, ¿verdad? Nuestra lengua, ¿ya? En segundo lugar, la lengua es como el timón de un barco, comparado con el gran tamaño de la nave, es muy pequeño, pero determina el camino que sigue el buque, o que ha de seguir el buque, ¿ya? La lengua, ¿verdad? Es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es como como dice acá, ¿verdad? El escritor, como el timón de un barco, ¿ya? Tiene ese poder de controlar, ¿verdad? De hacer grandes cosas, de destruir o edificar. Con una palabra nosotros podemos destruir o edificar. La lengua es una chispa que inicia un fuego forestal. No solo deja una marca en la vida del individuo, sino que también inflama las relaciones con los demás. Una lengua llena de maldad es una chispa de los fuegos del infierno del Gehenna, del fuego eterno, ¿ya? Hemos visto, ¿verdad?, que a través de palabras y de la lengua, ¿verdad?, se han incluso iniciado guerras. Por último, la lengua es un animal no domesticado, versos 7 y 9. Dice Santiago, ¿verdad?, que el ser humano ha conseguido domesticar casi toda clase, ¿verdad?, de animales de la naturaleza, pero no consigue, ¿verdad?, dominar su lengua, ¿ya? Que es un animal, ¿verdad?, no domesticado. Casi todos los animales pueden domesticarse, pero la lengua es como una serpiente venenosa, no se sujeta a la voluntad del hombre. Por lo tanto, ¿verdad?, como dice Santiago acá en la carta, o Jacobo, ¿verdad?, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, dice, ¿ya? Debemos ser, ¿verdad?, pronto más para escuchar que para hablar, porque hay personas, ¿verdad?, que no paran de hablar y hablan tanto, ¿verdad?, que pecan, ¿ya? Santiago, ¿verdad?, es una carta, ¿verdad?, o Jacobo, ¿verdad?, es un escritor muy ilustrativo. Utiliza, ¿verdad?, muchas ilustraciones. Ustedes se fijan, ¿verdad?, en su enseñanza. Habla sobre el freno, la boca del caballo, sobre el timón de un barco, ¿ya? Sobre el fuego, ¿ya?, que enciende un bosque, un pequeño fuego, sobre un animal no domesticado. Y es por esta razón, ¿verdad?, que muchos dudan, ¿verdad?, que haya sido Jacobo el que haya escrito esta carta. La ponen en duda. ¿Por qué? Porque el griego, ¿ya?, el griego en el cual está escrito esta carta es un griego, ¿verdad?, muy pulido. Es un griego, a ver, voy a utilizar esta palabra, ¿verdad?, muy pituco, ¿ya? El griego, ¿verdad?, de la carta de Jacobo de Santiago solamente pierde para el escritor de la carta de Hebreos, para que ustedes sepan, ¿ya? Y es por esta razón que algunos, ¿verdad?, teólogos colocan en duda de que haya sido Jacobo, porque dicen, ¿cómo un judío, ¿verdad?, hebreo, ¿ya?, que no tenía una cultura helenística, ¿verdad?, que apenas hablaba el arameo, el hebreo de la época, ¿ya?, poder escrito una carta así. Pero recuerden ustedes, ¿verdad?, que muchas veces, ¿verdad?, quienes escribían, quienes la colocaban en el papel, ¿verdad?, con tinta, o los cueros de animales, los pergaminos, ¿ya?, no eran el propio, ¿verdad?, autor, sino que contrataban amanuenses, contrataban, ¿verdad?, secretarios, como lo hacía el apóstol Pablo también, para escribir. Por lo tanto, esto no le quita, ¿verdad?, valor a la carta, ¿verdad?, de Jacobo o Santiago, ¿verdad? O no se le puede decir, ¿verdad?, que él no fue el escritor, ¿ya? Quien colocó, ¿verdad?, los pensamientos. Tal vez no colocó la letra, pero colocó los pensamientos, las ideas, ¿ya? Y quién sabe, contrató un amanuense, ¿verdad?, un escritor, ¿ya? Y por esta razón que el griego de
de esta carta, ¿verdad?, es tan rico, ¿ya? Bien, en el capítulo 5, ¿verdad?, ya Santiago, ¿verdad?, Jacobo, nos habla sobre el sufrimiento, ¿verdad?, como la paciencia de la fe. Habla, ¿verdad?, sobre la paciencia que debe tener el cristiano. Aquí sigue exhortando a esta comunidad judía cristiana que había sido dispersada, arrancada, ¿verdad?, de su tierra para ser esparcida por el mundo por causa de su fe, y lo insta, ¿verdad?, a tener paciencia, ya a tener paciencia en medio del sufrimiento, en medio de las luchas, ¿verdad?, que ellos estaban, ¿cuánto se llama?, viviendo por medio o por causa de la persecución. Vemos ahí entonces en Santiago capítulo 5, ¿verdad? ¿Ya? Versículos 7 al 11, que Santiago ya comienza a terminar sus palabras exhortándole a tener paciencia en medio del sufrimiento. Dice, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor, dice. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad, dice, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, mire, es lo que estoy diciendo acá, ¿verdad? Que este escritor, Jacob, ¿verdad?, es muy ilustrativo. Usa como ejemplo acá, ¿verdad?, el ejemplo del labrador, ¿ya? Que labra la tierra y que tiene que esperar, ¿verdad?, con paciencia, la lluvia, temprana, ¿verdad?, y tardía. Usa el ejemplo acá, ¿verdad?, de sufrimiento de los Neviín, de los profetas, dice, o del patriarca Job, ¿ya? Y les muestra, ¿verdad?, que al final ellos recibieron y fueron victoriosos. ¿Por qué? Porque tuvieron paciencia en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Bueno, y él también los insta acá a ellos, ¿verdad?, a tener paciencia si están pasando por una lucha, si están pasando por una prueba, cosa que también hace Dios hoy, por medio de esta palabra con nosotros, a que tengamos paciencia. Paciencia, ¿verdad? La versión Reina Valera, la palabra paciencia se usa 5 veces en Santiago capítulo 5, ¿ya? Cuando una palabra se repite mucho, ¿verdad?, ojo con esto, es porque es de real importancia. 5 veces se repite la palabra paciencia. El término griego, ¿verdad?, que se traduce como paciencia significa literalmente gran temple. Opuesto, ¿verdad?, a la expresión con poco temple, ¿ya? O sea, lo que Santiago le está diciendo acá, ¿verdad? Ustedes tengan paciencia, sean templados como el fierro, ¿ya? Como el acero. El acero, para ser templado, ¿verdad?, para que sea un acero de calidad, ¿verdad?, un fierro que no se parta, tiene que ser probado y llevado a las altas temperaturas, para luego, ¿verdad?, ser enfriado bruscamente, para que así, ¿verdad?, pueda tener temple, pueda tener, ¿verdad?, firmeza. Entonces es lo que Santiago le está diciendo acá a estos cristianos, ¿verdad? Tengan temple, ¿ya? Soporten esta prueba de fuego que están pasando, porque esto a ustedes les va a dar, ¿verdad?, firmeza, raíz, estabilidad. Usualmente se traduce como paciencia, es una especie de límite que nos ponemos nosotros mismos cuando nos provocan. Es una cualidad que nos impide rendirnos a las circunstancias o caer en la prueba, dice. Es lo opuesto a la desesperanza y usualmente se asocia con la esperanza. Por eso es verdad que Santiago aquí usa el ejemplo de los Neviín, de los profetas, ¿ya? De Job. Job, ¿verdad?, tuvo gran temple. Hermano, no cualquiera. Si hay un personaje que admiro en la Biblia, ¿verdad?, es Job. Porque Job realmente tuvo temple. Perdió todo, lo perdió todo. Pero aún así mantuvo su fe, ¿ya? Su esperanza. Aquí Santiago, ¿verdad?, habla sobre la paciencia y usa el ejemplo, ¿verdad?, de la cosecha. La fe y la esperanza se unen para justificar la paciencia con la que el agricultor espera que la semilla germine, crezca y madure. La preocupación y la inquietud no apresuran la cosecha, ni siquiera un día. Esto es importante, hermano. Cuando un agricultor, ¿verdad?, siembra, qué sé yo, papa o o zanahoria, tiene que esperar los tiempos, ¿ya? Y algo importante dice acá, miren, la preocupación y la inquietud no apresuran la cosecha. El agricultor, ¿verdad?, puede estar muy apurado, puede estar muy preocupado,
puede estar muy inquieto, pero eso no va a apurar la cosecha. Él tiene que respetar los tiempos. Los tiempos, ¿verdad?, de siembra, los tiempos, ¿verdad?, en que hay que regar la tierra y los tiempos en que esa semilla, ¿verdad?, crece y luego puede ser cosechada. Así es también nosotros. Tenemos que respetar los tiempos. Hoy estamos pasando por prueba, hoy estamos pasando por lucha, pero debemos tener paciencia. Esto ya va a pasar. Ya vamos a salir victoriosos. Cada obrero del reino debe aprender que no es solo el trabajo lo que cansa, sino la preocupación. Por eso debemos tener, ¿verdad?, paciencia, dice Santiago. Santiago también, ¿verdad?, o Jacobo, le habla sobre la venida del Señor, que la venida del Señor está cerca. Miren, esta carta fue escrita hace más de 2000 años. Y ellos ya tenían, ¿verdad?, la venida del Señor como algo inminente. Verso 8 y 9 del capítulo 5 dice: tened también vosotros paciencia, afirmad, dice, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Ah? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Dice. O sea, Jacob le está diciendo a sus hermanos, ¿verdad?, el retorno del Señor es inminente. Si para ellos, hermanos, era inminente en aquella época, imagínense cuando ya todas las señales están mostrando que Jesús vuelve en cualquier momento. Para nosotros debe ser más inminente. El retorno de Cristo se menciona 3 veces en los versículos 7 al 9. Los primeros cristianos recordaban que Jesús le había prometido que volvería nuevamente y los llevaría con ellos. Vivían preparándose y esperando constantemente su venida. Nuestro ejemplo, versos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo, aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Se nos anima a que sigamos el ejemplo de los profetas. Ellos son dichosos porque no se rindieron cuando vivieron problemas. La fiel paciencia de Job y el resultado de su prueba demuestra que nuestro Dios es compasivo y misericordioso. O sea, la prueba, ¿verdad?, puede durar un tiempo, pero no es eterna. Vuelvo a repetir, la prueba puede durar un tiempo, pero no es eterna. ¿Ya? Al fin y al cabo, Dios siempre nos va a sacar en victoria. Santiago, ¿verdad?, también habla sobre la oración como el poder de la fe, en el capítulo 5. ¿Ya? Versículo 13 en adelante dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Oración y sanidad. Santiago da consejo, ¿verdad?, para las condiciones contrastantes de la vida. Los que estén en problemas deben orar. Lo mismo se aplica hoy para nosotros hoy en día, ¿verdad? Si estamos con problemas, ¿qué debemos hacer? No debemos caer en depresión, ¿verdad?, y desanimarnos y querer desistir. Debemos orar, porque la oración es la llave que abre todas las puertas. Los que están contentos, ¿qué deben hacer? Canten salmos o literalmente canciones de alabanza. Aquí, ¿verdad?, Santiago muestra los contrastes de la vida y nos enseña algo importante. La vida, hermano, está hecha de momentos buenos y malos. Aquí Santiago, ¿verdad?, o Jacobo, habla de problemas y habla de momentos de felicidad, contrastes de la vida. Dios creó tanto lo uno como lo otro y debemos, ¿verdad?, saber cómo conducirnos en medio de estos contrastes, porque todos los días vamos a tener problemas, pero todos los días también vamos a tener victorias, grandes victorias. Santiago, ¿verdad?, nos habla sobre algo también que es una realidad, la enfermedad. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros, ¿ya?, para que lo unjan con aceite. Debemos procurar los ministros del Señor que oren por nosotros. Eso no deja, ¿verdad?, que tengamos que recurrir a los médicos, de que tengamos que hacer un examen, no deja. Pero lo primero que deberíamos hacer, ¿verdad?, es recurrir a los siervos del Señor y pedir oración. ¿Está algún enfermo entre vosotros? No dice, ¿verdad?, vaya al policlínico, ¿verdad?, o vaya al hospital inmediatamente. No, dice, llame a los ancianos de la iglesia, que sean ungidos con aceite, que lo unjan con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, dice. ¿Ya? Y si no es sanado, ¿verdad?, Dios va a utilizar los medios para sanarlo, ya sea un médico, un doctor, etc. La enfermedad permite que la comunidad cristiana
muestre una atención especial. Los enfermos deben llamar a los ancianos de la iglesia, que no necesariamente deben ser los ministros. A veces puede ser, ¿verdad?, un anciano, una persona de edad, o a veces puede ser un joven, pero que tiene una madurez, ¿verdad?, espiritual, de una persona adulta. Los laicos mayores también eran llamados ancianos en el Nuevo Testamento. Eran personas de fe y experiencia que oraban por los enfermos. Los doctores, ¿verdad?, saben que 2/3 de nuestros síntomas físicos y emocionales son causados por emociones carnales, tales como los celos, la envidia, el egocentrismo, el resentimiento, el enojo y la culpa. En su libro La práctica de la psiquiatría, Dr. William Sadler dice: si se aceptaran sinceramente los principios y enseñanzas de Cristo, que llevan una vida de paz y gozo mental, una vida de pensamiento no egoísta y una vida limpia, se eliminaría al instante más de la mitad de las dificultades, enfermedades y dolores de la raza humana. Qué tremendo esto. Esto, mire, lo dice un doctor, ¿verdad?, psiquiatra. Y él reconoce que la mayoría de las enfermedades, ¿verdad?, de las patologías que nosotros padecemos muchas veces son por falta de perdón, ¿ya? Son por un alma enferma. Por eso acá Santiago habla sobre el buscar la oración y pedir a los ancianos que oren, ¿ya?, por uno. Él dice, ¿verdad?, en el versículo 15: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ojo con esto, porque muchas de las enfermedades también son productos del pecado. No estoy diciendo que todas las enfermedades, ¿verdad?, son por causa del pecado, pero hay muchas enfermedades, ¿verdad?, que son productos de la desobediencia y del pecado, de la falta de perdón, del rencor, etc. Por eso debemos, ¿verdad?, procurar, ya, como dice acá, la oración, ¿verdad?, de los ancianos, e incluso confesaos, dice, vuestra ofensa uno a otro. Confesar nuestras ofensas. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a buscar un padre, ¿verdad?, para confesarnos. Pero si hay algo, ¿verdad?, que nos está incomodando, hay algo, ¿verdad?, que nos está molestando, debemos procurar un hermano, ¿verdad?, maduro en la fe y confesar. Y no solo confesar, ¿verdad?, nuestro pecado, sino también abandonarlo. Doblar nuestra rodilla a Dios y confesar nuestro pecado para que podamos ser sanados. Por último, ¿verdad?, Santiago habla sobre recuperar a los que se han extraviado en la fe, a los que han abandonado la casa del Señor. Santiago capítulo 15, versos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago termina la epístola bastante abruptamente, con una nota positiva. Desde el inicio ha condenado la laxitud, la fe y la práctica de la comunidad cristiana. Santiago es enemigo de todas las tendencias y actitudes que no reflejan a Cristo. Pero la intención de todo esto no es condenar, sino recuperar al que está perdido. Estas últimas palabras piden que haya un interés supremo por los que se han extraviado. La verdad es uno de los términos que usa Santiago para referirse al Evangelio. Es una expresión que también usa Juan y Pablo. Santiago no se hace ilusiones de que si un cristiano recae en el pecado, pueden así ser salvados de la muerte. Estos creyentes que yerran deben convertirse, es decir, literalmente deben volverse del error de su camino. ¿Ya? Por lo tanto, si está en nuestro poder, ¿verdad?, el predicar el Evangelio y recuperar a aquel que un día se apartó de los caminos del Señor, ¿verdad?, o aquel que no conoce a Dios, ¿verdad?, para eso es el Evangelio, para recuperar al que está extraviado. El resultado de recuperar al que se ha extraviado es salvar de muerte un alma, dice, y cubrir multitud de pecados. Hermanos, si nosotros le tomáramos el peso a esto, a lo que se está hablando aquí, se está diciendo que quien recupera un alma, ¿ya?, la está salvando de la muerte eterna y está cubriendo multitud de pecados, las iglesias estarían llenas. Las bancas, ¿verdad?, las sillas estarían llenas. ¿Ah? Pero a veces, ¿verdad?, no están. ¿Por qué? Porque la gente y los cristianos, ¿verdad?, los hijos de Dios no le han tomado el peso a esto. Que quien rescata un alma, ¿verdad?, del mundo o la hace volver, la salva de la muerte. La multitud de pecados que habla Santiago, ¿verdad?, no se refiere solo a los pecados ya cometidos del que se ha extraviado, sino también a los pecados que ocurrirán por la influencia que éste ha tenido en otro. Por eso dice Santiago aquí, ¿verdad?, cubrirá multitud de pecados. No solo va a salvar un alma de la muerte, ¿verdad?, eterna, sino también va a cubrir multitud de pecados. Para finalizar, ¿verdad?, Santiago es uno de los 3 libros del Nuevo Testamento que no termina con un amén. Los otros 2 son Hechos y Tercera de Juan. Esto se debe al cierre abrupto de la carta.
Esto se ha explicado diciendo que los problemas con los que Santiago trata en su carta jamás lograrán resolverse. Estarán con nosotros hasta que Jesús regrese. ¿Ya? O sea, es por eso, ¿verdad?, que Santiago no termina con un amén. ¿Ya? Porque estos problemas van a estar siempre, ¿verdad?, con la iglesia. Siempre. Siempre van a haber hermanos extraviados, escarriados. Siempre van a haber hermanos, ¿verdad?, que usan mal la lengua. Siempre van a haber hermanos, ¿verdad?, que tienen un pie dentro de la iglesia, otro con el mundo, amistad con el mundo, ¿verdad? Siempre van a haber hermanos, ¿verdad?, pasando por pruebas. Es por esta razón, ¿verdad?, que Santiago entonces no termina con un amén y termina así abruptamente su carta. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Llegamos hasta aquí entonces con este estudio de la primera epístola general, la carta de Santiago o Jacobo. Estudien el libro, estudien el video, ¿ya? Para que puedan aprender algo más de la palabra del Señor y también, ¿verdad?, estar preparado para cuando venga el examen. Próxima clase entonces vamos a estar estudiando otra epístola general, primera de Pedro. Que Adonai les bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana. Shalom Uraja, Shabua Tov. Paz del Señor, buena semana. Que el Señor les bendiga.